¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien y esta semana toca hablar sobre un libro más que curiosesco. Así que si quieren saber qué onda con el título que pueden ver en la parte de abajo, pues bienvenidos a Rockbook. Muchos de ustedes ya me conocen y para los que no, yo soy Tona y como pueden ver en el título, vamos a hablar sobre un poco de historia. Y es que este libro es bastante curioso, de hecho es de los libros más curiosos con los que me he topado porque son muchas historias pues que se van entrelazando un poco entre sí. Y el libro del que estoy hablando es de la historia de Heródoto. Y ojo, Heródoto era el autor, no es que era la historia de Heródoto, sino que es la historia que contó Heródoto. Yo tengo esta edición que es de la editorial Gredos. Este es el primer tomo. Faltan otros 4 porque en sí son 5 tomos. Pero bueno, ese es el que voy a compartir con ustedes. La edición es bastante buena, tiene muchas notas aclaratorias. Bueno, tiene un montón de notas aclaratorias. Creo que es la mitad del libro. Es una edición muy cuidada. Es de la versión de los periódicos, cabe aclarar. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que esa es la versión que sacaban, pues, como les acabo de comentar, pues en los puestos de periódicos y así se ve sin su sobrecubierta. Así y así. O sea, la verdad es una edición muy bonita. Aunque no es como de la misma calidad que la versión de lujo. La versión de lujo es algo así. Ya sé que este es el del banquete de los eruditos, pero se ve exactamente igual. Yo tengo, desgraciadamente, la historia de Heródoto en una forma campechaneada. O sea, tengo 2 tomos en esta edición y los otros 3 los tengo en esta. Pero por lo menos en lo que concierne a la historia de Heródoto, la edición es exactamente la misma, entonces no hay ningún problema más que pues por ahí por el estilo en cómo se ve en la biblioteca, pero pues de ahí no pasa. Y antes de pasar al de qué trata, bueno, pues les voy a contar más o menos por qué se me hizo interesante leer este libro. Y fue porque en una de mis clases que tuve en la universidad, tuve que investigar algunos temas y entre uno de ellos salió que Heródoto fue el que nombró una estructura sedimentaria que se llama delta. Por mera casualidad yo estaba estudiando precisamente como las estructuras sedimentarias y en eso pues salió la formación que es, bueno, la estructura sedimentaria que sí se denomina delta. Y esta se da pues en la desembocadura de los ríos y tiene una forma como de triangulito. Esas formaciones son terrígenas, tienen, si no mal recuerdo, una estratificación gradada. Y bueno, lo que concierne a Heródoto es que él fue quien las nombró. ¿Por qué? Porque el señor Heródoto era de lo más chismoso. ¿Por qué? Porque él fue de hecho de los que le dio la vuelta al continente africano porque se subió a un barco que pues estaba, bueno, fue mandado por un faraón, no me acuerdo qué faraón fue, por acá les dejo el nombre si lo llego a encontrar, a ver si lo encuentro en mis notas, pero bueno, el chiste es que el faraón mandó a un barco a que le diera la vuelta a todo el continente africano. Entonces, Heródoto pues se enteró y dijo, bueno, pues yo también me sumo. Entonces, él se subió al barco y pues, le dio la vuelta a África. El chiste es que como el señor Heródoto, les digo, era bien chismoso, se metió también en algunas otras embarcaciones. Entonces, él se dio cuenta que en la desembocadura de los ríos, pues estaba esta estructura sedimentaria que pues parece un triangulito. Y la letra griega delta es un triangulito. Entonces, me imagino que se quedó como de, ay, mira, eso se parece a un delta. Bueno, parece la letra griega delta. Y pues así se le quedó el nombre a esa estructura. Y bueno, ahí tienen ese pequeño dato curioso, bastante interesante, pero también bastante inútil en la vida cotidiana. Entonces me quedó esa pequeña curiosidad de, oye, ¿y si en los libros de la historia es donde describe precisamente cómo encontró el delta? Entonces ahí me picó la curiosidad y dije, bueno, va, voy a intentar leer el libro de la historia. Y que bueno, aquí también cabe aclarar algo, es que el libro de la historia no es el libro, sino es los libros, porque en sí son los 9 libros de la historia de Heródoto. Y es que el señor Heródoto a cada uno de estos libros le puso el nombre de una musa, porque bueno, son 9 musas, las cuales son Clio, Calíope, Eutirpe, Melpómene, Urania, Talía, Terpsícore, Érato y... Ay, se me fue el nombre de la última, se los dejo por acá abajo también. Y el tomo número 1, que es el que les estoy compartiendo, contempla los 2 primeros libros, que son Clio y Eutirpe. Clio es la musa de la historia o de la epopeya y de hecho está representada con una trompeta y un libro de Tucídides en la otra, y Eutirpe es la musa de la música.
Y ahora sí, ¿de qué trata el famosísimo libro de la historia de Heródoto? Y bueno, pues ahí les va. Los 9 libros de la historia relatan las guerras médicas. Los primeros 2 libros, que son, como les digo, Clío y Eutirpe, se abocan más que nada a 2 temas en particular. El primero, que es Clío, habla sobre más que nada la guerra que hubo entre 2 reyes, que era Ciro y Creso. En cambio, el libro de Eutirpe contempla más que nada a una descripción sumamente detallada de Egipto. El primero de los 2 libros contempla más que nada sobre la relación tumultuosa que había entre Ciro y Creso. Creso era rey de Libia y Ciro era rey de Persia. Y como les digo, antes de ahondar como tal en el conflicto bélico, Heródoto se toma la libertad de contarnos todo a detalle. Y cuando les digo todo es que de verdad todo, o sea, desde quién era Creso, cómo vivió, cómo se hizo rey, cómo tuvo ahí un problema con su esposa, cómo era Ciro, cómo llegó al poder, cómo lo intentó matar su abuelito, o sea, te va contando detalle a detalle. Y además de eso, pues te va contando mucho sobre cómo era la vida hasta cierto punto cotidiana de ambas partes. Y además de eso, cómo muchos de los pueblos pequeños iban tanto de un bando como del otro. Y como los bandos más grandes, que eran como tal los de Lidia y los de Persia, y también los lacedemonios, que si no mal recuerdo, los lacedemonios son los espartanos. Pero bueno, o sea, habiendo cuenta que como esos, como legiones tan grandes, pues movían, por así decirlo, como sus piezas de ajedrez a las poblaciones más pequeñas. Y Heródoto, pues precisamente toca todos esos temas, de cómo vivían esos pequeños pueblos, de cómo los manejaban las legiones más grandes, de cómo se vivía en cada una de esas, legiones y cómo eran sus tradiciones. Y por lo mismo hay muchos relatos que de plano te sacan un buen de onda porque están bien interesantes. Y es que, por ejemplo, ahí les va uno. Esto no es spoiler porque pues tal vez esto los incentive un poquito más a leerlo. Y es que bueno, ahí les va uno de esos tantos relatos. El rey Creso era como muy creyente de los oráculos, pero una vez se quedó así como de, ¿y si me están engañando? Entonces lo que hizo fue ponerlos a prueba. Y la prueba que hizo el rey fue bastante interesante, porque envió a varias personas a varios oráculos para saber si le atinaba lo que él estaba haciendo. O sea, hagan de cuenta que él les dijo creo si no me acuerdo, a 3 o 4 personas de que fueran a los oráculos y les preguntaran que qué estaba haciendo el rey en ese momento. Él se puso obviamente de acuerdo de, bueno, tú llega al tercer día o algo por el estilo, me avisas cuando llegues y ya yo te respondo de tal día, o sea, por ejemplo, hoy es lunes, ¿no? En 3 días voy a hacer tal actividad. Y si el oráculo te dice efectivamente lo que estoy haciendo, a él le voy a creer. Entonces, la prueba fue bastante interesante. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que él hizo algo súper, súper random. Si no mal recuerdo, él puso en una cacerola, creo que de bronce, a una tortuga y a creo que una cabra o algo así. Los coció, algo por el estilo. O sea, fue súper random lo que hizo. Y yo, sorpresa, el oráculo, si no me recuerdo, de Delfos, porque ya tiene un buen rato que leí el libro, el oráculo de Delfos fue el que latinó. O sea, como pueden ver, o sea, la historia estuvo súper random porque fue como de poner a prueba un oráculo y de una manera muy random. O sea, cómo agarras una tortuga y la cosas en una hoguerita, o sea, como bien, bien loca la onda. Entonces, como ese tipo de relatos hay un montón dentro del libro. El siguiente libro, que es el de Utirpe, es un poco menos, o sea, con menos tramas, por así decirlo, porque es una descripción, pero de lo más detallada de Egipto de ese entonces. Ahí hace desde un recorrido geográfico, así tal cual te va describiendo los ríos, de cuáles crecen, de cuáles no crecen, de las tribus que vivían a los lados del río, o sea, de una manera sumamente detallada. Hasta detalles bastante, pues, curiosescos sobre cómo vivían los egipcios de ese entonces. Además de eso te muestra de una manera como en retrospectiva de cómo pues empezó Egipto, quiénes fueron los primeros faraones, cómo vivieron, las relaciones pues no precisamente muy amistosas que hubo entre ellos, de cómo construyeron las pirámides. Bueno, hay como un relato de ahí cómo construían las pirámides. O sea, la verdad es una descripción más que detallada de cómo era Egipto. Y no solamente de cómo era, sino también de las costumbres que había en ese entonces. A qué reyes se adoraba, qué rituales hacían, algunos estaban bien creepy, algunos no tanto. O sea, te va contando de todo, o sea, te cuenta de todo, hasta recetas de cocina vienen.
Bueno, tal vez exageré con el recetas de cocina porque tal cual no es como que te venga de, pues haz esta receta con estos procedimientos. No, te cuenta más o menos qué comían pues las personas de ese entonces. Y es que de hecho hubo una que a la fecha tengo ganas de intentarla, que bueno, o sea, ya saben muchos de ustedes que a mí me gusta mucho experimentar con cosillas así como curiosas, que de hecho, o sea, hice un video sobre, bueno, recreé una receta de una medicina antigua, que si no han visto el video, se los dejo ahí para que puedan verlo. Ahí son unas como cositas que huelen rico. Bueno, el chiste es que se supone que Heródoto cuenta que una tribu de Babilonia lo que hacía era secar pescado, ese pescado ya como tieso, seco, lo molía y ese polvito que quedaba lo juntaba con la harina o con lo que hacían el pan y hacían pan de pescado. Entonces, pues era lo que ellos comían. Además de que también creo que en Egipto comían lirios, si no mal recuerdo. De una manera bastante similar. Entonces, son todos esos detallitos que te cuenta y que tú dices tú, bueno, o sea, en una de esas podría intentarlo y pues me queda la curiosidad de saber a qué sabía ese pan de pescado, ¿no? O sea, digo, no es algo como que suene muy apetitoso, pero quieran que no, te da curiosidad. Este libro como tal deja mucho de lado a Creso y a Ciro hasta casi ya al final. Lo primero, o sea, por así decirlo, como que el 80-90% del libro de Eutirpe es descripción de Egipto. Lo demás, sí ya medio mete a los personajes del libro anterior, pero pues les digo, eso ya es casi al final. Porque de hecho también en este libro viene cómo momificaban a las personas, cuál era el procedimiento, de quiénes podían permitirse cierto procedimiento, quiénes no, porque no era nada más así como de, pues, momifícalo y ya, o sea, no. Tenían que ver si tenían dinero, si no tenían tanto dinero, y si eran, por así decirlo, era como 3 paquetes, el paquete de lujo, el paquete medio y el paquete pues, de los pobres, o sea, y te muestra cómo era el procedimiento de cada uno de ellos. A ese grado de detalle están estos libros. La verdad es un libro que vale muchísimo, muchísimo la pena. Como les digo, hasta ahorita solamente he leído estos dos, o sea, el primer tomo, o sea, los primeros 2 libros de la historia, y la verdad me gustaron bastante. Pero eso sí, no es como pues una lectura ligera por la cantidad de datos, la cantidad de personajes, la cantidad de datos pues como históricos. O sea, la verdad es una lectura un tanto densa. La escritura de Heródoto no lo es tanto, pero al ser historia no es como que te piques así como con una trama, o una trama lineal o una trama como de pues está pasando esto, como no sé, en algún libro de Agatha Christie o en uno de Tolstoy o algo por el estilo. No, es tal cual historia. Entonces puede que se te haga un poquis pesado. Pero cuando te toca una de esas historias como medio raras y medio random, pues sí te pica la curiosidad y pues sigues leyendo. Entonces, la verdad es un libro bastante interesante, bastante curioso y que yo la verdad les recomiendo un montón. Tal vez ese sea como una de esas lecturas como complementarias que puedes leer como pues, por ahí unos 5 o 10 páginas en la noche o pues en el transporte o donde quieras. Porque es como tener un documental en la cabeza. Es bastante interesante, es bastante curioso y la verdad me sorprendió muchísimo. Porque les digo, o sea, es que no les puedo decir que es algo denso porque no es denso al estilo de Guerra y Paz, pero tampoco es algo muy sencillo de leer porque pues es historia. Entonces queda como mucho en medio. Pero eso sí, la verdad se disfruta bastante. Si pueden, intenten leerlo. Si les da curiosidad todas esas cosillas, pues léanlo, la verdad vale muchísimo la pena. Y pues hasta aquí esta pequeña reseña de esta semana. Espero que les haya dado curiosidad leer alguno de esos relatos de Heródoto. Espero que les haya gustado y espero que se hayan desestresado por lo menos un poquito. Y pues no me queda nada más que decirles, más que por favor denle like, suscríbanse, coméntenme, compártanlo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subí o estoy subiendo un nuevo video. Así que pues nada, nos estaremos viendo en un siguiente video.